La transición actual, la teoría de juegos, yo creo que calza aquí como anillo al dedo para lo que debe estar pensando en este momento Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Tienes del un lado, tienes dos opciones: cooperar con Washington, hacer una cooperación y ahí. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Desde Afuera. Hoy con la grata compañía de un amigo de la casa, un amigo de este programa, desde la época en que nosotros estábamos en la radio, que es Paul Troncoso, quien es economista, es politólogo, es abogado, se acaba ahorita de doctorar también precisamente en politología allá en los Estados Unidos y nos acompañará hoy porque precisamente haremos un análisis de qué es lo que está pasando ahora en Venezuela en el punto de vista de que cómo se ve regionalmente esa transición que comenzó a darse en Venezuela. No sabemos si es el inicio del fin o finalmente llegó el fin, pero algo está pasando y eso es lo que vamos a hablar precisamente hoy con Paul. Paul, antes de darte la bienvenida completa, sabes que en el venezolano, en el criollo coloquial, decimos que el que mucho aprieta, ¿cómo es? El que mucho abarca, poco aprieta. Pero para los que no conocen a Paul, Paul es un alicate. Cada vez que hace un análisis, aprieta, pero donde tiene que ser. Entonces, precisamente dije, oye, yo tengo que hablar de esto aquí en el programa con Paul. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, muchas gracias por invitarme. Siempre un espacio grato pues para compartir pensamientos, ideas y nada, este tema que nos coge a todos por sorpresa, pero que a fin de cuentas nos da pautas claras de hacia dónde va una política internacional de Estados Unidos y también el giro político, económico, incluso en estas alturas migratorio que va a tener la región producto de esta situación que pues vale la pena desmenuzarlo y analizarlo por partes para poder llegar a análisis un poco más profundos. Mira, y es que precisamente es eso. Arrancamos, a mí el 3 de enero me agarró como absolutamente todos los venezolanos que hay en el planeta Tierra por sorpresa. O sea, era una cosa que uno sabía que algo iba a venir, pero nunca alguien se imaginó, o bueno, sí, se habló durante, llevamos unos cuantos meses hablando de que iba a pasar una operación quirúrgica, una cosa a gran escala o no, y el hecho está en que agarró a todo el mundo por sorpresa, al chavismo, a los opositores, a aquellos que adversan a Maduro. Nadie se imaginó que se iba a dar una operación quirúrgica tan perfecta en todo sentido. Entonces se lo llevaron, lo sometieron a la justicia y también nos deja la amarga sorpresa, o mejor dicho, capaz de pronto el remedio necesario, no lo sé, de una transición encabezada precisamente por Jorge, por Delcy Rodríguez. Entonces, oye, tu perspectiva en cuanto a esto, ¿es viable una transición? Porque mucha gente se frustró al principio que no se nombró a María Corina. Hoy en día ya salieron todos los análisis al respecto, que el país, es la verdad, no tenemos ahorita un capital político para ni enfrentar un escenario de elecciones generalizadas y por otro lado, tampoco se puede gobernar un país que está completamente ingobernable al estar tomado por colectivos, grupos guerrilleros, narcotraficantes, milicias urbanas de todo tipo. Entonces, ¿dónde nos deja parada esta transición? ¿Es viable? ¿Será el país estable para hacer todo esto? Solo me voy a lanzar una pastillita teórica antes de eso para poner un insumo sobre la mesa, y es que esto se adentra en la literatura que ya trabajaba O'Donnell, Schmitter, sobre transición democrática. Ellos tienen un libro canónico que empezó a mediados de los 80 y que pues dejó una larga lista de constitucionalistas y también de analistas de la transición que ponen sobre la mesa un factor importante. Normalmente cuando hay una transición hay, yo creo que es una hipersimplificación, pero es interesante para fines heurísticos, didácticos, traerla a la mesa, y es que habrían cuatro diferentes grupos que están en pugna. Dentro del oficialismo habrían dos grupos, unos que serían los hardliners o los extremistas, y en este momento podríamos mencionar nombres y apellidos: Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, y también podemos tener otra ala que puede ser un ala más reformista o un ala dialógica, que podrías ponerlo ahí a los hermanos Rodríguez, y podrías poner algunas piezas que son un poco menos dogmáticas, si se quiere. Ahora, del otro lado, también existen en
el proceso de reforma, reformistas que tienen la intención de que el proceso de transición sea pacífico y que la transición sea una transición gradual, y también tienes elementos extremistas en la transición cuyo objetivo es precisamente que la justicia se dé a rajatabla y que efectivamente no haya inmunidad, ni perdón, ni olvido, ni ningún aspecto que rasgue por fuera de la justicia. ¿Qué es lo interesante en este, del por qué estoy trayendo esta pastilla teórica? Y es que gran parte, si es que analizamos de la década de los 80 hacia acá, nos ponemos a pensar, incluso un poco antes de eso, nos ponemos a pensar en la transición democrática aquí en Ecuador, en el Chile de Pinochet, las dictaduras latinoamericanas. Cuando las transiciones han tendido a ser violentas, un riesgo importante reaccionario. Incluso en la Revolución Francesa pasó algo similar. Cuando tú tienes una transición que busca ser tajante y no dar pie para que las anteriores élites, si se quiere, pongan de parte y utilicen el capital político, el capital social que han venido acumulando durante varios años, que han manejado el aparataje estatal o los recursos públicos disponibles, la posibilidad de una transición pacífica, duradera, que dé pie a una prosperidad económica, se reduce drásticamente. Entonces, es una situación un poquito compleja y amarga para muchos la idea de pensar que vamos a negociar con el enemigo. La misma idea de cuando hemos hablado en Ecuador que hay una crítica muy fuerte para quienes han tenido que negociar con el narco o han tenido que poner sobre la mesa mesas de seguridad nacional en el que están sentados actores que han sido peligrosos. Esa situación, yo entiendo la frustración de muchas personas, sobre todo de la gente que es idealista, amante de la justicia, que considera que cada acción debe ser punible y haber una reacción, pero creo que en este contexto global en el que estamos adentrados, es un poquito naif, es algo inocente pensar que es posible que se dé este tipo de situaciones, que ojo, la operación quirúrgica del 3 de enero yo la pongo más como una anomalía antes que una regla esperable. No sé si es que es posible replicar ese 3 de enero para todas las cúpulas del chavismo y llevárselos a todos en diferentes helicópteros y que salgan a un portaaviones en el Caribe y todos terminen en un juicio en Nueva York. Creo que esa situación nos da pie a entender que muchas veces es mejor una transición menos turbulenta, que tenga una posición de estabilidad, incluso en términos netamente económicos, la señal que le das a los mercados financieros internacionales, que una transición violenta en el que se dé pie lo que hemos visto tantas veces en Medio Oriente, un avispero, una guerra civil, donde nadie sabe, no hay dos bandos, hay 7, 8 bandos y hay pugnas de poder dentro del mismo grupo, en este caso sería el chavismo, en el caso de Medio Oriente fue dentro de grupos islámicos extremistas. Hay varios grupos que pueden entrar en pugna y esa transición no es algo en el que ningún actor va a querer poner soldados, va a querer poner carne de cañón, va a querer poner recursos económicos porque no eres un perfil atractivo, eres un perfil altamente conflictivo, altamente volátil, donde hay posibilidades reales de que exista una ocupación, lo que existió durante el chavismo, una expropiación de la noche a la mañana, que los efectivos militares desplegados tengan que replegarse nuevamente. Entonces, sí, la conclusión de esto está en que en un plano netamente idealista va a ser muy amargo para activistas sociales, luchadores, personas de la oposición que incluso han puesto su vida para que esto haya logrado darse de la forma en la que se dio, pero a la vez termina siendo una perspectiva mucho más realista para una transición pacífica que dé buenas señales para un mediano y largo plazo de una recuperación económica, institucional, que creo que es la más importante, y por qué no cultural. Mira, yo me tomo un momento aquí la libertad de decir algo que me incomoda muchísimo, y es que si alguien quisiera ver al chavismo pagando frente a un tribunal y pasar el resto de sus días encerrado en una cárcel, soy yo. O sea, y como yo creo que los tantos y millones, a excepción de los enajenados que todavía creen en este proceso revolucionario, pero más allá de eso, yo creo que el 90% de la población venezolana quisiera verlos a ellos pagar y sufrir todo el daño que ellos han hecho. Y yo creo que no hay manera, porque incluso que Maduro esté hoy en día preso en Nueva York es un símbolo de justicia, pero al mismo tiempo es muy condescendiente con él, porque al fin y al cabo es alguien que está sufriendo, está pasando por un debido proceso judicial que él nunca le respetó a nadie. Entonces, hasta la contradicción, lo someten a justicia ante una justicia que él nunca ni siquiera permitió a nadie que estuviera en su contra o simplemente estuviera incómodo.
Pero fuera de esa parte, que yo sí quisiera verlos a ellos pagando todos sus males, también viene esto que yo voy a ir contigo. Entre todos los males hay una prioridad mayor. Y es que tenemos un país completamente destruido donde todos los factores de producción y todos los factores han sido mal administrados y arruinados por el chavismo. Y entonces si nos ponemos ahora entre lo que todos quisiéramos, ajusticiarlos y ya está, mandarlos con Chávez en algunos casos, disculpa el extremismo, eso es la fantasía de todos, pero por otro lado tenemos un país sin electricidad, sin agua, sin ningún tipo de servicios públicos, donde no hay empleo, donde no hay inversión, y ahora necesitamos captar una inversión enorme para tratar de reconstruir un país que perdió más del 80% de su PBI, de su PIB en tan solo 15 años. Entonces, y todo eso lo damos hacia lo que tú dices, que bueno, no podemos volver el país un polvorín, porque el país del polvorín vamos a quedar muertos de hambre como estamos y para más colmos dándonos machetazos encima del asfalto. Entonces, eso es la gran diatriba de todo esto, ¿no? Yo voy en línea contigo que entre todos los peores males, ahora nos encontramos con seguir teniendo el chavismo, que el chavismo no ha desaparecido y lamentablemente no va a desaparecer. Quedó allí y quedarán con un grupo de poder allí. Esperamos que la realidad electoral del país los termine de sepultar. Pero eso no diga que ellos van a desaparecer como colectivo. Esperemos que no sea un colectivo armado. Seguramente el chavismo quedará como un colectivo social. Dependerá de nosotros de no darle voz a esa gente para que crezca. Pero yo quisiera entrar en otra materia contigo, porque fíjate tú, aquí en el primer mundo donde me encuentro, estoy ronco de que todo el santo día aparece alguien y me pregunta, ¿y tú no estás molesto por la violación de la soberanía que acaba de hacer los Estados Unidos a tu país y al derecho internacional? Y yo le digo, I could care less about the international law, porque la justicia internacional no nos salvó de Maduro. En ningún momento, a pesar que acudimos a todas las instancias internacionales presentando pruebas, testimonios, ahí estamos. Pero entonces la izquierda, especialmente la latinoamericana, ahora dice, cuando tú ves un Petro por ahí hablando, una señora Claudia Sheinbaum, o quien sea, un Lula, sobre la preocupación del antecedente que esto va a sentar en la región sobre una especie de imperialismo, neoimperialismo colonial e intervencionismo. Yo, de mi punto de vista de ingenuidad, para mí el único antecedente que esto va a sentar en realidad en la palestra internacional es que si ustedes de verdad quisieran ejercer el derecho internacional se ejerce, que vaya por un delincuente y lo pongan a la cárcel. Podemos discutir mil y un horas acerca de la autodeterminación de los pueblos, la legalidad, si un presidente investido de cosas, pero aquí volvemos a lo mismo. Hablamos de una narcodictadura que carecía de toda legitimidad, que cometió un fraude electoral, el último, porque ya venía de dos fraudes electorales comprobados antes, no vamos a entrar en detalle que si las actas o no las actas, eso fue un fraude antes y después también. Y entonces, de nuevo, ¿hasta qué punto vamos a estar con este antecedente? El antecedente es que se hizo justicia. O entonces, ¿de qué va esta discusión? Yo lo veo como una doble moral, yo no sé cómo lo ves tú. No, sí, 100%. El doble estándar moral que mencionas tú tiene total sentido. Aquí, bueno, yo creo que voy a ir de una forma deductiva, desde un aspecto más abstracto y general hasta uno muy concreto. Voy a comenzar desde lo más abstracto, que es el principio filosófico de pensar si es que existe o no existe como un aspecto violable la autodeterminación de los pueblos y es fundamental que los individuos puedan autorregularse. ¿Debe o no debe haber paternalismo? Yo creo que eso es contingente históricamente. Hemos visto como algunos regímenes donde ha funcionado un esquema más jerárquico han tenido éxito y otros pues no han tenido el éxito esperado porque ha sido un sistema plural de desorden absoluto donde no ha habido orden ni jerarquía. Entonces ahí viene una pregunta importante que la voy a reducir de forma un poco banal, pero a un ejemplo concreto que puede ser la realidad de varias personas. Si tú estás en un lugar y tú en tu casa y miras cómo tu vecino está dejando, por ejemplo, la basura sin tener una tapa, si es que tú estás viendo que tu vecino está violando normas de convivencia comunitaria, como por ejemplo pasándose los decibeles de ruido a ciertas horas de la noche, una lista de violaciones flagrantes a las normas de convivencia que accedimos al vivir en una comunidad, reduciendo bastante, pero creo que puede haber una analogía con el sistema internacional que tenemos de ONU, antes Liga de las Naciones, y lo que quieras, cualquier idealista del derecho internacional te lo va a decir. Pero
el momento en el que tú ves que las acciones de tu vecino pueden tener impacto en las tuyas, ahí es donde entra una ponderación clásica de liberalismo político, que es preguntarse cuáles son el límite de las libertades. El límite de las libertades puede ser el momento en el que esas libertades empiezan a tener un impacto directo hacia mí, o de forma profiláctica podría yo mirar una intervención probable producto de afectaciones probables. Entonces, son diferentes niveles a los que puede haber. No voy a dar una respuesta unánime, pero lo que sí es importante analizar es que el momento en el que hay una actividad que tiene el riesgo de ser perniciosa para otra persona, esa persona podría tener el derecho, no sé cuál es el punto de quiebre del que eso es un derecho, porque si es que simplemente veo que mi vecino dentro de su casa con puertas cerradas está bebiendo alcohol y ese efecto no tiene impacto para mí, quizá eso no me dé un derecho de intervenir porque el riesgo de que él conduzca su vehículo y lo choque contra mi casa es algo improbable. Pero en el momento en el que yo sí esté viendo algo flagrante, como por ejemplo dejar bolsas de basura sin cerrar, donde vea riesgo de que roedores, de que insectos empiecen a anidar ahí, y obviamente el insecto no va a distinguir el borde de una propiedad con la otra, aún ponga lo que yo ponga, entonces ahí es donde habrá el espacio para ponernos a pensar cuál será mi derecho de intervenir y en qué dimensión. Será una discusión. Pero llevándolo a términos más concretos, puntualizando sobre la política exterior de Estados Unidos, ellos han tenido, bueno, desde 1820, la década de los 20, la doctrina Monroe de América para los americanos, ha obedecido un poco en respuesta a este principio filosófico, de pensar que mis vecinos van a tener incidencia directa en lo que sucede dentro de mi país. Entonces, si es que yo estoy observando que hay comportamientos que pueden ser perniciosos para mi interés nacional, si lo quieres ver de un punto de vista realista, pero también para algún bien mayor o un principio ideal, si lo quieres ver de un moralismo universal, yo podría tomar una política de intervención para evitar que otros actores generen algunas distorsiones, generen altercados y problemas, riesgos futuros para mi país. Entonces, ahí viene el gran lío o la gran pregunta de qué tan legítimos son los organismos internacionales, quiénes manejan los organismos internacionales, cuál es el estándar moral que manejan esos organismos internacionales, qué política han tenido esos organismos internacionales. Y eso creo que ha habido bastante hipocresía por parte de varios líderes de izquierda, incluso por parte de expresidentes de aquí del Ecuador, que han enfáticamente hablado sobre la importancia del respeto de la autodeterminación cuando ellos han tomado una acción que ha sido contraria a los intereses de otras facciones políticas o incluso de la gran mayoría de los habitantes. Pero el momento en el que están viendo un comportamiento riesgoso por parte de sus opositores, lo que pasa aquí en Ecuador, en ese momento sí se empieza a llamar, pero por hordas, a organizaciones internacionales, particularmente las defensoras de ciertos derechos humanos que tienen una tendencia y un hilo político, porque creo que ya estamos grandes para pensar que las organizaciones internacionales tienen una política neutra y técnica, hay muchas de ellas que tienen una agenda clara por detrás, y eso hace que en ese momento cuando el líder llama, o el ex líder llama por hordas a estas organizaciones internacionales, el significado de eso es que hay una incongruencia absoluta, donde condenamos la intervención cuando es en contra de nuestras actividades, pero la aplaudimos cuando va a ser para frenar actividades que consideramos que son totalitarias y el regreso del fascismo. Y entonces creo que el momento en el que uno puede acusar al derecho internacional de ser intervencionista y de estar buscando un neoimperialismo, es cuando uno ha tenido una política consistente y coherente en el que siempre ha buscado el respeto de estos instrumentos y de forma coherente ha respetado los principios sustantivos que están en ellos, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el debido proceso, derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de la OEA. Entonces, yo creo que para este caso en concreto, si es que el chavismo está poniendo el grito en el cielo sobre la situación que vivimos, del irrespeto del derecho internacional, del irrespeto de los procedimientos que existe para la libre autodeterminación de los pueblos, tendría el total sentido si es que veríamos un cumplimiento impoluto de los diferentes organismos internacionales, de los diferentes instrumentos del derecho internacional, si hubiésemos visto que no hay ninguna violación de derechos humanos, si es que hemos visto que aun cuando han habido actividades en contra de sus intereses, han seguido respetando la libertad de asociación, el derecho a la protesta, la libertad de prensa, la libertad de credo, y yo creo que eso ha sido bastante vulnerado. Entonces, eso sí creo que da pie a la molestia de cualquier investigador serio de que alguien haga
una búsqueda de un instrumento que ponga el grito en el cielo y que busque que se apliquen artículos cuando ha sido una violación flagrante y sistemática de estos artículos. Entonces, sí creo que es un momento en el que es importante poner los puntos sobre las IES y ponernos de un lado de la historia en el que queremos un cumplimiento a rajatabla de estos organismos, totalmente idealista y real. Ok, comencemos desde casa cumpliéndolo nosotros y después reclamemos si lo violan. Pero si es que vamos a hacer una violación, entonces ahí retomar el refrán bíblico de que siempre la paja es más grande en el ojo ajeno, ¿no? Porque Ujú. cuando uno viola, ahí sí en autodeterminación, pero si es que uno ve que otro viola algún principio de eso, entonces en ese momento sí necesitamos poner el grito en el cielo y reclamar cualquier organismo o cualquier ley que pueda favorecernos. Mira, es que, bueno, apago la cámara un segundo porque me falla bastante el internet aquí en el primer mundo, pero para decirte que en esta línea, para mí los Estados Unidos, específicamente Trump, sacó el elefante de la habitación, porque había un elefante en la habitación que era el chavismo, básicamente que se volvió el vecino incómodo, era la plaga bíblica regional, porque hablamos de que 9 millones de venezolanos se han ido, de los cuales casi el 70% está regado por toda Latinoamérica, y la verdad es que el continente, la región entera, no aguantaba un migrante más. A pesar que esto es un impacto directo, más allá de incluso hablando del tren de Aragua y hablando de todo el hecho que Venezuela se volvió el epicentro, la madriguera de cuánto grupo delictivo internacional existiera, aupado por el chavismo, más allá de eso, es que la región, y fíjate tú aquí lo que más me molesta doble moral, que ahora todo el mundo llora por el debido proceso, el derecho internacional y demás, pero al mismo tiempo tenían un problema allí, un problema que les pesa y les afecta directamente. Entonces digo, ¿hasta qué punto? Incluso para no dar a torcer ese apoyo ideológico, y además un apoyo ideológico entre comillas, porque todos están en el espectro de la izquierda, pero tú tratas de identificar las similitudes que pueden existir entre un Lula y el chavismo y demás, sí, tienen, todos huelen feo porque todos son de izquierda y la gente de izquierda no se baña, disculpa que yo lo diga coloquialmente, pero más allá de eso, tú no los puedes sentar de todas maneras en la misma mesa, y no es que estoy defendiendo a uno sobre otro, sino que el chavismo se convirtió, hay un youtuber venezolano bastante famoso, se llama Daniel Arafaría, y él les repite continuamente que la fase superior de la izquierda es el crimen. Bueno, el chavismo la excedió, pero la excedió que le lleva una morena a todo lo demás. Entonces, para mí, aquí yo lo que veo es un pragmatismo en el cual sacaron el elefante de la habitación, hubo el problema, hicieron este primer ataque, por así decirlo, de someter a Maduro ante la justicia. Ingenuamente, yo lo que veo, no sé, el tema de Cuba están dando que si va, que si no va, que si se meten en Cuba, que si no se meten en Cuba, de pronto ni siquiera les haga falta, porque si el régimen chavista nos demostró a nosotros que básicamente para tumbarlo lo que tenían que hacer era soplarle. Imagínate tú el régimen cubano, que debe ser una pluma al viento, básicamente amparado ahora por un modelo de represión sistemático horroroso ante una población civil desarmada, pero no ante estos cataclismos geopolíticos. Entonces, ¿tú cómo crees que se va a no reconfigurar, mejor dicho, la palestra geopolítica en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia Argentina? O sea, ¿qué cambios pueden uno considerar desde el punto de vista siendo responsable, ¿no? Porque esto es una mera especulación, sino basado en los hechos que estamos viendo ahora, del 3 de enero a hoy, que es 12 de enero. Sí, bueno, comencemos con un análisis de economía geográfica básico, que es la idea de que los efectos directos de un país que tiene una crisis o una diáspora migratoria van a tener un impacto distinto en función de la lejanía o cercanía que tengan. Obviamente Colombia, Brasil, Ecuador creo que van a ser los países cuya presión migratoria va a empezar a ceder bastante, incluso, ¿por qué no pensar de aquí a 15, 20 años que regrese lo que sucedió en Venezuela en la década de los 60, 70, que había una migración neta positiva, producto de haber sido un centro económico petrolero donde había un interés y carrera. Caracas tenía años de bonanza y estaba en una posición donde su PIB per cápita era comparable con varias economías que en este momento han despuntado de forma impresionante. Creo que el primer impacto es claro que es el tema migratorio, el segundo impacto es el tema de seguridad regional, el hecho de que no exista un hub de operaciones delictivas puede tener dos efectos, un efecto positivo que sería el evitar el efecto de dispersión del crimen organizado porque ese era su centro de logístico, centro de operaciones, pero también podría haber un efecto de relocación, lo que sucedió en gran medida en Ecuador cuando hubo
hubo una laxitud de ciertas políticas de seguridad que, empujado por políticas más firmes en otros países, empujaron a que el criminal tenga un incentivo. Yo creo, analizo esto siempre en un margen de costo-beneficio. El criminal también lo analiza y lo piensa en términos de beneficio neto. Si es que en un país es más fácil para mí operar en términos delictivos porque la seguridad es más baja y mi botín esperado es más alto, entonces me conviene operar ahí y analizaré eso, iré jugando con las variables, no de forma rigurosa y con ecuaciones, pero sí de forma rudimentaria y creo que se puede aproximar bastante a la realidad. Entonces, ese segundo punto sobre la relocación del crimen o la eliminación del crimen va a depender de las políticas de seguridad conjunta que puedan tener otros países. También creo que eso va a afectar el tema de integración regional. La posibilidad de integración regional se vio fuertemente golpeada producto de que integrar a Venezuela, por ejemplo, a un mercado común o a reglas de libre comercio regionales. No digo como la Unión Europea, porque eso tiene procesos mucho más largos, que tiene otros pasos y que la técnica te muestra la integración económica precedida de la monetaria. Y bueno, eso será un tema para otro momento, pero lo que sí es que los tipos iniciales de integración pueden darse ahora que se vea que Venezuela ya no sea un ancla para superar ciertas complicaciones regionales. Finalmente, yo creo que el otro aspecto que tú dices, el efecto difusión, que ha sido un efecto también estudiado, por ejemplo, por McPaul, por varios analistas, politólogos, históricamente, que pasó eso en la Unión Soviética, cuando cae una dictadura, es bastante probable que otras caigan, porque hay diferentes efectos de difusión. En este caso, creo que los lazos entre Venezuela y Cuba han sido históricamente muy cercanos. El tema de transferencias de petróleo a cambio de seguridad, en este caso, y también médicos para las famosas misiones sociales, ha sido una realidad latente. Y creo que eso va a impactar tanto a Cuba directamente, y yo creería que en un segundo momento, cuando se vuelva el único frente abierto en Nicaragua, podría también abrirse una posibilidad allá. Ahora, esa situación de cómo se dé dependerá mucho de la autoorganización, que Cuba creo que tiene incluso un proceso autoorganizativo menor que en Venezuela. En Venezuela, aun cuando lejos de ser ideal, había una oposición que no estaba aglomerada, no tenía sintonía de incentivos, pero sí tenía una propuesta, o al menos algunas propuestas que podrían estar más cercanas o más lejanas al ideal que tenga la oposición o al ideal que tenga una facción de la oposición. Pero en Cuba creo que es un poco más difícil porque tantos años, es una dictadura que tiene un periodo más largo, donde ha tenido políticas que creo que han sido incluso más agresivas de las que han sucedido en Venezuela. Es difícil pensar que pueda existir un espacio para la reorganización autónoma de la sociedad civil. Y yo creería que el último tema a tocar de esta caída tendría que ver con el tema eminentemente económico. Yo creo que el petróleo sí pudo haber tenido un aspecto de interés, pese Venezuela, el país con la mayor reserva probada de crudo del mundo, podríamos decir que tiene casi, no casi, un poco más de un quinto del petróleo a nivel mundial, pero la situación en Venezuela es que, claro, este es un crudo ultra pesado que se procesa, bueno, Estados Unidos en este momento tiene una demanda fuerte de crudo ultra pesado, y es uno de los intereses que pueda tener en este momento para que el crudo venezolano pueda ir allá y reducir, pero en términos económicos creo que la región sí podría empezar a pensar en economías de escala, dado que en este momento la organización que pueda haber y que pueda potenciar la producción de Venezuela, que tomará años, tomará gran eficiencia, grandes riesgos, grandes inversiones, pero que en un mediano o largo plazo sí puede invitar que niveles de eficiencia generen un efecto, un spillover effect o un efecto de derramamiento para otros países en la región, que generen mejores capacidades productivas, extractivas, y pues de esa forma la integración y la prosperidad económica de mercados símiles tenga mejores posibilidades de haber caído sobre tierra fértil. No, y vuelvo a apagar la cámara por tema de conectividad. Ojalá y podamos ver a una Venezuela de nuevo integrada en la Comunidad Andina de Naciones, que sería nuestro área, hacia nuestro mercado común o hacia nuestra área de influencia o de interés económico natural, más allá de estar en el Mercosur, donde no pintamos, bueno, no pintamos nada desde que nominalmente nos integraron, pero mucho menos tenemos nada que ver con Mercosur, más allá que con la CAN, ¿no? Que son países que, más allá de los vínculos bolivarianistas que nos unen, también está el vínculo geográfico y lógico.
Pero fíjate tú, el tema de interés económico en cuanto a esto es cierto, aunque también hay que reconocer que Estados Unidos es el único mercado natural para Venezuela y para más colmo es el único cliente que ha pagado la factura. Cosa que nosotros en 26 años nos olvidamos de quién es un verdadero cliente que paga, porque el chavismo nos dejó en las manos de chinos, rusos, iraníes e indios que si bien compraban o se llevaban petróleo, decir que el pago era meramente simbólico, ¿no? Porque el precio de descuento con que lo daban y para más colmo todo lo que se perdía en la varaunda de corrupción, poco o nada supimos nosotros lo que fue explotación petrolera en esas manos. Entonces yo por mi lado sí celebro completamente el tema porque es una relación histórica, son más de 110 años de explotación petrolera básicamente de la mano de los Estados Unidos junto a ellos. Entonces es un mercado natural y además quien tiene el verdadero poder adquisitivo y nuestras infraestructuras, si bien hoy en día son unos mamostretos que están de tumbar y volver a hacer, también estaban orientadas a eso. Pero Paul, hablamos de lo económico, hablamos de integración regional, hablamos cómo cambiaría la región para bien para esto, hablamos de una gran verdad, que ahora con un país que finalmente esperemos salga de la miseria en la cual está, se va a convertir en un mercado potencial para muchos países de la región, especialmente Colombia y Brasil, que son dos economías que básicamente son 3 veces, 4 veces la nuestra, 10, si comparamos con la de Brasil, pues ellos van a inundar nuestro mercado con sus ofertas. Más allá de eso, fíjate tú, Venezuela, yo ahora la estoy viendo, 12 de enero del 2026, que estamos grabando esto. Hay especulación que primero ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. No sé si mañana Delcy Rodríguez se va a volver loca, si Diosdado Cabello se lanza un golpe, si comienza una masacre, todo puede estar sobre la mesa. O sea, de verdad que estamos en una situación que parece que va todo controlado con el chavismo colaborando con los Estados Unidos, pero la verdad es que uno en 26 años no es por desesperanza prendida, pero con el chavismo piensa mal y acertarás, y piensa peor y más todavía la pegas con lo que uno piensa. Entonces la gente dice que, bueno, un año más o menos para hablar de transiciones. Yo creo que es muy difícil ponerle una periodicidad a esto, un tiempo lineal, por lo siguiente. Hablamos, son 336, 335 municipios, alcaldías, veintitantas gobernaciones, 270, ahora ellos cambiaron la ley de la Asamblea Nacional también, creo que tenemos más asambleístas, creo que son con diputados, son como 270. Sin hablar de que tenemos una constitución que debería morir con el chavismo, porque tenemos la constitución hecha imagen y semejanza del chavismo, y viene una serie y no tenemos instituciones totalmente. Entonces digo, actualmente los políticos venezolanos, salvo figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que está allí puesto por María Corina básicamente por todo lo que sabemos, pero fuera de eso, nosotros no tenemos capital político ahora, ni siquiera en 12 meses, de lanzarnos una gesta electoral generalizada, porque todo lo que tenemos ahora son políticos y partidos que de una manera, si bien opositores entre comillas, estaban dentro de la órbita de la influencia económica y de intereses del chavismo. Entonces, hablar de una transición verdadera y pura hacia un concepto democrático, cuando la mayor parte de mis candidatos probablemente va a ser gente manchada por intereses chavistas en un pasado, yo lo veo como complicado. Yo creo que va a ser un proceso un poco más largo. El hecho que, bueno, en 2027 hablamos de elecciones. Yo lo veo un poco más. De pronto pasaremos a otro gobierno de facto y pasaremos de pronto a algo mucho más tecnócrata para entonces llamar a una asamblea constituyente, comenzar a ver a quién es que tú puedes escoger como constituyentista, reformar todos los códigos que tenemos en el país, el tributario, el penal, el civil, el comercial, el mercantil, las leyes de hidrocarburos, cosa que quiere hacer el chavismo ahorita. Pero yo no veo todavía un escenario que podamos decir, en un año vamos para elecciones, gana María Corina, porque todavía, digo, es un país que se pudrió toda la administración pública. Entonces, ¿cómo hacer una transición para algo donde absolutamente nada de lo que hoy en día está en una institución sirve? Y tenemos que cambiar una generación entera. Entonces, más bien es un proceso de reclutamiento largo, pero yo no sé cómo lo ves tú. Yo creo que es interesante. Hagamos un análisis de teoría de juegos de los dos escenarios, del Por escenario favor. de transición actual y analicemos el escenario futuro. La transición actual, la teoría de juegos, yo creo que calza aquí como anillo al dedo para lo que debe estar pensando en este momento Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Tienes del un lado, tienes dos opciones y eso creo que va a ser delicado. Tienes como opción cooperar con Washington, hacer una cooperación y ahí estará el nivel discrecional de qué tan
qué tanta autonomía y qué tanta respuesta vas a tener a esas peticiones. Y la decisión que pondrá podrá ser de cero autonomía, cero freno a cualquier decisión que tome Washington y cooperación absoluta a 100% de frenos y utilizar todos los recursos posibles para destruir, frenar, crear descontrol o complejizar una transición. Si es que tú pones cero, en ese momento hay un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo que tiene que tener en cuenta Delcy Rodríguez? Es que no es la única facción del chavismo. Yo creo que Diosdado Cabello es otra facción, Vladimir Padrino es otra facción, y existen en ese momento un nivel de control que tiene actualmente estas otras facciones de la milicia, de recursos económicos, de PDVSA. Cada facción tiene un nivel de control sobre ciertos recursos que van a ser útiles para un conflicto. Entonces, aparte de eso, tú tienes dentro del país a varios grupos cubanos que tienen también posibilidad armada, entrenamiento de contención de manifestaciones, tienes también a colectivos, tienes varios actores, incluso actores de narcotráfico que están dentro de este análisis que debe tomar en cuenta Delcy Rodríguez. Entonces, su posición, en caso de que coopere 100%, ponga cero oposición, está un riesgo directo a su propia vida, incluso podríamos ponerlo así, de dar ese servilismo absoluto, de no poner ningún freno, de permitir cualquier cosa en retórica y en aplicación. Y tener el riesgo de que cualquiera de esas facciones en cualquier momento algo salga mal y pues atenten contra su vida, contra su círculo y lo que tú quieras. Ahora viene el otro riesgo. Si tú le plantas cara absoluta a este proyecto de Estados Unidos de hacer Venezuela grande otra vez y toda la propuesta que ha habido de la petrolerización, la reconstrucción del mercado petrolero, de las infraestructuras, de la economía, los mercados de servicios. Tu riesgo está directamente en que te hagan un 3 de enero ahora sin defensas chinas, ni sin radares chinos, defensas antiaéreas rusas, y con 32 milicianos cubanos menos que puedan protegerte y con un nuevo sistema de seguridad del que no puedes confiarte de nadie porque ya se vieron que la fragmentación interna es alta. Entonces, este es un juego, el juego transicional es un juego delicado, porque ahí yo trataría de ponerme en los zapatos de Delcy Rodríguez. No sé si me queden los zapatos de todos los años de corrupción de PDVSA y eso, pero me pongo en esos zapatos. Y me pongo en los zapatos de Delcy Rodríguez para pensar en qué hacer. Y ahí la respuesta, creo yo, más intuitiva es la idea de discursivamente tratar de seguir en contra del imperialismo, promulgar la idea de que nos devuelvan al sucesor escogido directamente por nuestro comandante, es inconstitucional invocar la autodeterminación que hemos hablado, el derecho internacional, la idea de que estas violaciones flagrantes son inaceptables, poner el grito en el cielo discursivamente y en la práctica orquestar ideas de tomar en cuenta el contexto político internacional, buscar ganar tiempo hasta las elecciones de medio término de Estados Unidos para ver qué se puede hacer, buscar conseguir apoyos en alguna otra dictadura que en este momento están de horas bajas, muchas de ellas, pero que podrían reforzarse por algún motivo, tratar de ganar tiempo como sea y mantener satisfechas a las dos partes, siendo discursivamente contrario a Washington, pero en la práctica cooperando, pero tratando de ganar la mayor cantidad de tiempo. Un arreglo de ese estilo, más o menos, sería, en mi opinión, la selección dominante que podría tener en este caso Delcy, pero todas tienen riesgos. Entonces es una optimización muy compleja porque no son dos variables, sino son 10, 15 en las que ella tendrá que tomar esa decisión y que la más razonable en términos de sus intereses, creería yo que es esa, en términos de los intereses de todos los venezolanos o de las grandes mayorías, no podría hablar de todos, pero de las grandes mayorías económicas, sería una transición pacífica y una transición donde estas alas de extremistas pues pierdan voz o bien se les dé dos opciones, o te moderas, no se te restringe tus posibilidades de mantener discursivamente tu oposición, tu simpatía con lo que ha pasado antes, lo que tú quieras, pero te moderas en cuanto a tus formas, a las ideas, a las prácticas, a las ideas de secuestro, tortura, tomar rehenes para negociación, o te hacemos un 3 de enero, un viaje express a Estados Unidos todo pagado. Ahora, esa es la teoría de juegos que tiene que tener en mente Delcy y que varios actores del chavismo los tendrán en mente de ver con qué ala me voy, hacia dónde juego, con qué tanto coopero, me vuelvo doble agente.
decisiones directas que en este momento tienen una complejidad enorme y hemos tratado de aquí dar matices o pinceladas de cuál sería lo que a mi consideración es lo más razonable probabilísticamente. Ahora, el segundo aspecto, que creo que es el aspecto más interesante, es el mediano plazo. ¿Hacia dónde va Venezuela? Bueno, la idea de que María Corina no sea una alternativa transicional obedece a varios principios, desde que pueden haber pugnas directas por el Nobel de la Paz, resentimientos por no selección, pugnas personales que también hay que reconocer y ser claros y objetivos en el juzgamiento de ambos lados del espectro. Efectivamente, en Estados Unidos la posición del presidente es más personalista, habrán situaciones, no será perfecta y tendrán circunstancias directas de lo que quiere o no quiere hacer. Tiene también otros aspectos, como por ejemplo la idea de que el capital político es bajo, la idea de que María Corina sería un perfil de riesgo, porque primero que atenten contra su vida, creo que sería un target directo, pero segundo que también las posibilidades de guerra civil o de transición no pacífica aumentarían drásticamente. Y ahora lo que tú dices es fundamental. A mediano plazo, ¿qué pasaría con las elecciones de unas elecciones próximas del año siguiente? ¿Qué tanta fiabilidad tenemos de el Consejo Nacional Electoral, controlado en este momento el poder electoral por el hermano de Delcy Rodríguez? ¿Qué tantas posibilidades habría de que las elecciones, si no son amañadas directamente, tengan un tablero electoral totalmente, una cancha totalmente inclinada, una cancha en la que unos actores están corriendo en zancos, con amarrados las piernas, con yunques de acero y los otros actores estén yendo en moto? Esta situación es clara porque la competencia es la base de las elecciones limpias y la posibilidad de que exista una competencia justa, yo creo que está severamente afectada o comprometida por el panorama electoral de mediano plazo. Alternativas. Ahí es muy difícil dar una receta sin tener que hacer análisis pormenorizados, rigurosos y considerar el abanico de posibilidades. Pero a grosso modo diría yo que una transición provisional en la que se busque tener la menor cantidad de conflictos internos posibles, en las que se tenga una política clara de minimizar los impactos que puedan tener los grupos paramilitares, los grupos de narcotráfico, las milicias armadas, los colectivos, las propias Fuerzas Armadas venezolanas, las facciones extremistas del chavismo y el resto de actores, cómo esa transición puede darse de forma más pacífica, menos comprometida y darse elecciones libres, que sería el ideal, como tú dices, en un momento en el que la cancha sea razonable. También tomemos en cuenta de que si es que Venezuela tiene importantes mejoras en términos de condiciones de vida, oportunidades, habrán muchos venezolanos que, como muchos de los migrantes en otros países, tendrán esas añoranzas patrias, esa voluntad de regresar siempre a la tierra que los vio nacer y esa idea de tener éxito en un sistema que respete el Estado de Derecho, cuyas instituciones sean fuertes, cuyas propuestas de valor sean correctas y cuyo sistema económico sea tendiente al crecimiento y no al estancamiento. Entonces, sí, yo creo que ahí vendrían esos dos escenarios en los que al corto plazo la decisión de Delcy Rodríguez de tener una transición menos o más cooperativa, el punto medio de discursivamente atacar y de internamente seguir ganando tiempo o tratando de complacer a todos los bandos, sería quizás su mejor base de supervivencia a esas alturas del partido. Y a largo plazo, la idea de que se decida por un gobierno tecnócrata puede tener un impacto positivo en términos de crecimiento económico, en tanto y en cuanto también no se dejen de lado los indicadores sociales, porque por fuera de las creencias particulares de justicia o de equilibrio entre el crecimiento y el medio ambiente, la igualdad, la equidad y todos esos aspectos, también está el tema
intereses económicos directos, de que si es que tú ves que el país está avanzando en una dirección con gran opulencia, pero esa opulencia no se distribuye, la demanda agregada no va a encontrar ese impacto, no va a haber un multiplicador keynesiano si se quiere, el riesgo de un estallido social aumenta considerablemente, la falta de instrumentos sociales o una red de soporte haría que sea más riesgoso que las personas tengan incentivos para irse a las calles, generar desorden, no tienen menos que perder y eso les da más posibilidades de ser reclutados por el narco. Entonces, creo yo que ahí están las dos respuestas de la transición eh, provisional que está teniendo Delcy, que tiene que darse de la forma más pacífica posible y a mediano plazo, tan pronto sea posible y existan garantías, pues que se dé una elección para que sí un líder con la legitimidad popular pueda tomar las riendas de un país que poco a poco ya esté dando brotes verdes y que este sea solo un catalizador de esos brotes verdes porque las personas y todos los venezolanos quieran poner el hombro a rimar y pues buscar que nuevamente el país regrese a momentos de grandeza que tuvo a mediados del siglo pasado. Es que fíjate tú, en ese escenario, esos distintos escenarios por los cuales nos acabamos de pasear, yo lo que veo con preocupación es, de nuevo, han pasado ni siquiera, apenas una semana pasó que se llevaron a Maduro enchancletado, como se lo llevaron para allá, para Estados Unidos. Pero apenas una semana y algo fue lo que pasó. Pero aquí lo que a mí me preocupa es que estamos viendo un chavismo manso haciendo todo tipo de concesiones económicas y concesiones de seguridad y todo este más cosas. Pero una cosa clave a hoy, que soy 12 de enero, y capaz al momento que salga este video ya cambió y esperemos que sí, pero el chavismo no ha liberado ni siquiera el 10% de todos los presos políticos que ellos se habían comprometido a liberar y que ellos se demoraran. Incluso, capaz ya lo sueltan hoy mismo y finalmente les den libertad a todos, pero que se demoraran tanto tiempo, porque han pasado ya 3, 4 días de ese compromiso y lo haga, eso me dice que ahí está el chavismo con sus viejas mañas y sus malas costumbres, que ni siquiera una lluvia de misiles democráticos dado de ellos esa maña de andar usando a los presos políticos como una ficha de extorsión o salvavidas. Incluso ahora en un escenario que ellos se ven que si salen del carril les puede caer en cualquier momento un dronazo en la cabeza. Entonces a mí eso es lo que me parece sorprendente, que incluso en estas circunstancias en las cuales acaban de aceptar el peor golpe que ellos jamás se habrían imaginado, aún así se atreven a manipular con el tema de los presos políticos. Y lo que me sorprendió fue precisamente el régimen sandinista de Ortega, que no escatimó, aunque ellos no están en la ecuación, el sandinismo dijo, yo por si acaso libero a toda esa gente. Y en cuestión de 4 horas, aprovecho de mandarle un saludo a mis amigos de Managua, que siempre me escriben por WhatsApp, que por cierto, cuando salieron las noticias yo les escribí, pero es verdad, no es verdad, me dijeron, ya va, espérate, sí, ya lo soltaron a todos, le digo, oye, Ortega, incluso que me enteré que los nicaragüenses le dicen a Ortega el coma andante, porque ya está tan viejo que parece un coma, que estuviera en coma más allá de estar en sus cabales, hasta incluso Ortega soltó a los presos políticos y Delcy, con toda esta presión encima, o de pronto di que no es Delcy, que es Diosdado Cabello, o que es Vladimir Padrino López en conjugación con no sé quién más, no lo hayan soltado, le digo, ahí hay un chavismo que todavía tiene ganas de joder y que de pronto lo que está buscando es cómo sobrevivir a más no poder para buscar si por alguna casualidad Trump pierde los midterms, ¿qué hacen? Y aquí dependerá mucho de que lo que acaba de pasar es una política personalista de Trump o va a ser una política de Estado de los Estados Unidos. Eso es porque le digo, si es una política de Estado inmanente dentro de una situación de que teníamos un grave problema de seguridad y vamos hacia esa vía, debates que puedan existir en contra, a favor, entre demócratas y republicanos, al fin y al cabo se van a alinear a ese interés nacional. Si todo esto queda que ha sido una decisión personalista de él, es el tema que yo veo, ¿no? Porque el chavismo es experto en ganar tiempo. Pero, Paul, yo voy despidiendo ahora porque podremos hablar horas y horas de esto. Yo no sé, dejo una invitación abierta al aire y dependerás tú de tu agenda y todo lo demás. Supongamos que todo va bien, cosa que yo espero con todo mi corazón. En algún momento, y ante un gobierno serio que tenga Venezuela, Caracas, Bogotá y Quito se van a tener que sentar porque tenemos un grave problema en común, que es precisamente el narcotráfico y las guerrillas que operan y por las 3 fronteras que compartimos y que son bastante porosas. Y eso es una cosa que yo creo que va a tener que ser la prioridad de los 3 países juntos, porque va a venir la relocación de todos estos criminales, o simplemente ellos están ubicados ya en los 3 países, simplemente que van a tomar más fuerza ahora porque se habían ido toda Venezuela, de pronto unos se van para acá, para allá, y va a ser un tema que es como un tumor
que al tumor tú no lo puedes curar a punta de antipirético, cosas por el estilo. Tienes que darle una quimioterapia y radiación. Y lo que hay que darle ahora a todas esas bandas delincuenciales y del crimen organizado como el narcotráfico y la guerrilla es radiación pareja en las tres fronteras, porque lo contrario vamos a tener un tumor allí, una célula cancerígena latente que se va siempre a donde se agarre va a ser metástasis. Pero es un tema que si a ti te interesa, lo dejo al aire y lo podemos conversar para precisamente tomarlo, porque yo creo que los retos que vamos a tener Colombia, Venezuela y Ecuador van a ser bastante grandes, muy, muy, muy grandes. No, 100%, Daniel. Un tema que yo creo que va a ser importante discutirlo porque la situación de seguridad, yo siempre he creído que la coordinación regional efectiva es una respuesta mucho más contundente y acertada que políticas descoordinadas internacionales que terminen llevando a las posibilidades de lo que tú dices. En porosas, incluso haya sectores donde dejan de haber estados. Porque tú ves un mapa y tú dirás que las fronteras entre Venezuela y Colombia tienen un perfilado idéntico al que te muestran las condiciones selváticas, o que acá entre Tulcán e Ipiales las fronteras que tenemos en el oriente ecuatoriano con el oriente colombiano, con la hormiga y los pueblos fronterizos, son las fronteras reales. Pero yo sí pondría un signo de interrogación hacia dónde, qué nivel de penetración, para usar términos de Mann, qué nivel de penetración ha tenido el Estado, o qué nivel de estados grises o de estados cafés podamos tener nosotros acá en esos tres países, porque yo sí cuestionaría seriamente si las fronteras son las que tenemos dibujadas en un mapa cartográfico, o son fronteras donde el Estado llega de Quito a 150 kilómetros, de Caracas a 10 kilómetros, siendo generosos, y el resto de lugares que el Ujú. nivel de penetración de ese estado no sé hasta dónde llegue, porque estén manejados por ABC grupo armado que tenga la posibilidad de poner jueces, de sacar policías, de meter a Mira, fiscales pero que te puedan hacer. corto aquí porque Sí, sí. vamos a adelantar el programa y hay que dejar contenido para el otro programa también y está excelente. Entonces, es una cosa que yo creo que va a ser prioritaria porque vamos a hablar mucho de economía, se habla mucho de esto, se habla mucho de lo otro, pero hasta que no se ataque en la mayor medida todo ese grave problema, y lo compartimos los tres países, toda Latinoamérica lo tiene, pero en especial nosotros tres nos volvimos un centro neurálgico de eso y es lo que hay que revertir. Paul, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar, por explicarnos todo esto y como siempre, bienvenido, más bien súper contento de tenerte aquí y siempre para que vean que Paul es un alicate, lo que agarra ese análisis le da vuelta y vuelta y lo aprieta para decirlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, gracias a todos, un buen día.